Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a partir de esta red social que es de la página de Prodiana. Para mí es un orgullo estar presente otra vez más aquí en otro encuentro internacional trans. Este es el número 6. Y pues digan lo que digan, a mí siempre es un placer convivir y converger con todos los activismos que están trabajando en los temas, dialogando para hacer una vida mejor para todas las personas trans en México y el mundo. En esta ocasión, pues vamos a hablar de un tema muy importante, muy relevante, que es el tema que tiene que ver con las familias, ¿no? El tema de maternidades, paternidades, adopción y tenencia trans. Mi nombre es María Clemente García Moreno y voy a estar moderando este panel, esta mesa. Y pues bueno, todas las personas debemos de gozar del derecho a formar una familia sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad, religión, orientación sexual y o identidad de género o expresión de género. Sobre este tema, en esta mesa tendremos testimonios de personas trans de Uruguay, Colombia y México. Y de igual forma tenemos una participación de una brillante académica. Y pues bueno, sin más por esto, voy a comenzar presentando a nuestros ponentes y quisiera presentar en primera instancia a Nicole Vázquez. Nicole es activista uruguaya radicada en Argentina y ella nos va a dar su testimonio sobre la tenencia de menores. Y en este sentido, pues me gustaría recibir a Nicole Vázquez con un fuerte aplauso, todos allá del otro lado de la pantalla que nos estén escuchando, para pasarle la voz a Nicole. Nicole, mucho gusto. Buenas tardes, gracias por estar presente aquí en esta mesa, en este sexto encuentro internacional trans. Nicole. María, bueno, muchas gracias, María. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a contar un poco mi historia, así brevemente, y paso directamente a lo que es la maternidad trans y cómo fue poder maternar de alguna manera. Bueno, yo soy uruguaya, soy activista en Argentina en realidad, porque vivo en Argentina desde los 15 años, tengo 30, no parezco, pero tengo 30. Bueno, nada. Entonces comencé mi lucha en Argentina. Si bien yo adopté en Uruguay, vivo en Argentina desde hace mucho tiempo, soy uruguaya, por supuesto, los niños son uruguayos, o sea que tengo dos nacionalidades. Eso jugó a favor a la hora de adoptar en Uruguay, porque en estos países el tema de adopción internacional es mucho más complicado, hasta no sé si también se permite, según los abogados de acá. Yo tenía 25 años, hoy tengo 30. A mí me llaman de Uruguay, yo estaba terminando la secundaria a los 25 años. Como saben ustedes, nosotras somos excluidas de la educación a temprana edad, de alguna u otra manera, entonces no terminamos nuestros estudios. Yo lo comencé a terminar a los 23, 22. A los 25 me llaman de Uruguay que tengo un sobrino judicializado, un sobrino al que yo desconozco, porque yo me voy muy chica de mi casa. Me voy muy chiquita de mi país para migrar a otro país. Cuando a mí me llaman, yo siempre quise ser mamá. Digamos, estaba la idea de ser mamá en algún momento de mi vida. Pero yo tenía entendido que para ser mamá tenías que tener una carrera, una casa, un estudio, un hogar. Y por último, el amor. Como si el amor fuese lo menos importante a la hora de maternar o tener una familia, sino que importaba todo lo demás. Por lo menos acá en Argentina y en Uruguay, para la justicia nosotras no somos pensadas como madre, y me atrevo a decir que en América Latina nosotras no figuramos en la lista de adopción, estamos estigmatizadas, criminalizadas en la justicia, o tenés que ser una transexual de un estatus social, digamos, elevado para que te piensen como mamá, porque la justicia en sí, aparte de ser machista, es clasista. Eso es lo que yo pude descubrir. O sea, si vos no sos una transexual con un estatus social, entonces no somos pensadas como mamá. Ni tener en cuenta que no tenemos el dinero como para subrogar un vientre, como muchas lo hacen. No es una crítica, es una apreciación de cómo nos ve la justicia. Es ahí que cuando me llaman hay un bebé de 8 meses que está en un instituto donde nadie quiere o puede hacerse cargo de mi familia ni la familia del padre. Yo soy su tía por parte de mi hermano.
Yo voy a Uruguay a hablar con los papás y los papás me dicen que ellos no quieren hacerse cargo, no pueden, etcétera. Entonces, es ahí que yo empiezo a pelearlo como mamá, porque los padres me dijeron eso, una cosa es pelearlo como tía, otra como mamá. Cuando yo voy a la justicia a plantearle esto, empezó una lucha de, a ver, este trámite por ser tía biológica debería haber durado 3 meses. Esto duró 5 años, lo que puede durar una adopción plena de un niño que no fuese vínculo sanguíneo. Imagínense en el prejuicio que había, que se resistían a darme a un derecho que me correspondía como tía. Imagínense, se resistían. Pese a que yo había acreditado que el niño iba a estar bien conmigo, que acá había una casa, acá había una persona que tenía un proyecto de vida. Bueno, ahí empezó mi lucha. Yo cuando planteé la justicia, primero que la justicia de primera entrada, lo primero que me dijo usted, digamos, ¿usted es prostituta? Porque fue lo primero que me preguntó, o sea, si yo era prostituta. Porque claro, cuando ven una travesti no puede ser otra cosa que una prostituta. Entonces es ahí que empezaron los prejuicios. Por supuesto la justicia después de que yo generé un vínculo con el niño, porque hay que generar un vínculo, eso es un protocolo que hay que cumplir, o sea, yo no puedo pedir un niño si no lo conozco o no me conoce. Eso se fue generando, ya había un vínculo. Se había acreditado todo, que había una casa, que hay una persona que puede darle amor, que hay una persona que el niño no va a correr riesgo en mi casa, se había acreditado todo. El día que llegó a la justicia, la jueza me dijo, no, el niño pasa a adopción, no te lo podés llevar. Ahí que yo primero me destrozó. Bueno, obviamente nosotros aludimos que era por una cuestión de identidad de género, el cual ella rechazaba el derecho al niño a vivir en familia, porque más allá de que me perjudica a mí, perjudicaba a un niño a no tener una familia. Ella no dio el brazo a torcer y dijo que no. Buscando algunas cosas legales, no es que me dijo no te lo doy porque sos transexual, no es tan tonta la jueza tampoco, digamos, sino que buscó algunas cosas que no tenían nada que ver. Esto fue a Cámara de Apelaciones, duró 3 meses, 3 jueces de apelaciones estudiaron el caso y le dijeron no a la jueza, revocamos tu fallo, el niño tiene que estar con su tía. Claramente hubo un prejuicio ahí, en el cual la jueza no podía entender o no podía terminar que el niño iba a estar bien conmigo, sino que había una resistencia, digamos, más allá del daño que le hacía al niño, porque todo niño merece el derecho a vivir en familia, y acá no era mi derecho a ser madre, porque yo no fui a plantear, yo quiero ser madre, acá eso no existe en las leyes, no existe el yo quiero ser mamá, es mi derecho, no hay. Sí existe el derecho del niño a vivir en familia, que era lo que se estaba planteando. Es ahí que empezó una lucha. Bueno, en Uruguay quedó un precedente porque fui la primera transexual que la justicia le otorgó a un niño de 8 meses de edad. Pese a eso, tardamos 5 años en poder terminar con la justicia, en que la justicia salga de nuestras casas y de nuestra familia, porque durante 5 años ellos no entendían que el niño con una travesti o una transexual podía estar bien. Ahí empezó mi lucha, digamos. Después adopté el hermanito de él, que tiene 10 años también, que adoptar el hermanito fue mucho más fácil porque ya había un precedente con el primero. Bueno, yo claramente dejé un mensaje y empecé esta militancia diciendo que nosotras podemos ser transexuales y podemos ser madres, que nosotras podemos amar y ser amadas, que nosotras soñamos o tenemos el proyecto de tener una familia como lo tiene todo el mundo. Yo creo que todo ser humano siempre proyecta una familia en la vida, entonces nosotras tenemos que tener ese acceso, porque lo que nosotras no tenemos son las oportunidades y el acceso. Que nosotras podemos hacer cosas por otras personas, no es que todo es para nosotras, a ver, que levantamos la banderita del orgullo y queremos todo para nosotras y solamente para nosotras, que podemos hacer cosas por otras personas, sin embargo no tenemos el acceso o la oportunidad que tienen muchas personas, que todos nos cuesta más. Bueno, básicamente fue eso, maternar desde la familia, porque yo, sinceramente, a mí me pasa que yo no, por ser mamá trans, yo no sufro discriminación. No me ha pasado ni en el jardín, ni en los médicos, ni en los lugares que yo iba que me hayan discriminado por ser mamá trans. Yo creo que si bien hay discriminación,
la justicia de alguna manera u otra alegaba que ese niño no iba a estar bien conmigo, porque claro, si yo soy una transexual, iba a tener conflictos con la sociedad, que iba a tener conflictos en el jardín, que iba a tener conflictos con otras personas, porque claro, y por ende iba a sufrir el niño. Entonces me parece que ese era el miedo que querían instalar para negarle al niño un derecho que al fin y al cabo era un derecho a vivir conmigo, porque primero que soy su tía biológica. O sea, todos sabemos que es primordial el derecho a la familia sanguínea, cuidar de un niño antes de que se lo pasen a dar en adopción a cualquier persona. Entonces yo me di cuenta que todos estos miedos eran instalados desde la justicia para negar un derecho como era el derecho a vivir en familia de ese niño, que no es así, que día a día vamos construyendo, sí, que yo día a día voy construyendo lo que es ser una familia, lo que es ser una mamá transexual, porque no se habla mucho tampoco qué es una mamá transexual. Y digo así transexual porque yo estoy orgullosa de ser transexual, estoy orgullosa de ser mamá, porque muchas veces me dijeron, no digas que vos sos mamá y listo, no. Yo soy mamá transexual, primero porque reivindico mi identidad y segundo porque estoy orgullosa de serlo. Por eso siempre lo resalto, porque esto es una maternidad trans, diferente de cualquier otra, porque las maternidades es personal de cada madre, no somos todas iguales por ser madres. Entonces era más o menos eso lo que vengo planteando, más o menos esa es mi historia, entre otras cosas van y vienen, pero me parece que es lo importante. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? Bueno, bien, es la ponencia más rápida de mi vida, voy a tratar de puntualizar algunas cosas. Efectivamente, bueno, como comentan en la mesa, esta es una línea, yo voy a hablar muy brevemente de una línea de investigación que comenzó hace aproximadamente 10 años, 2010 es cuando comienzo con la parte teórica y la parte aplicada del trabajo de campo. Yo soy psicóloga, voy a hablar desde la psicología y fue un trabajo que se realizó para obtener el grado de doctora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, una de las universidades o la máxima casa de estudios, como se dice en México, ¿sí? Sin negar la importancia de las otras casas de estudios. Bien, básicamente era una investigación con personas trans. Si digo mal un término, por favor, disculpen. Recordemos que de pronto las realidades sociales no van a la par del llamado conocimiento científico. Entonces fue muy interesante porque efectivamente varias de las cosas que se tocan en la investigación, que hasta la fecha continúa sin recursos y por eso se detiene por momentos, toca a que desde las diversas instituciones no se ven a las personas autoidentificadas en el espectro de lo trans como posibles mamás o papás. Muy importante porque algo que para la gente heterosexual cisgénero se torna como una exigencia cuando te casas, cuando viene el primer hijo, cuando viene el segundo hijo, y son mal vistas las parejas que no acceden a la maternidad por deseo o por alguna situación que lo complique. En el caso de las personas trans hay una negativa en cuanto al derecho para hacerlo. No solamente un derecho legal, jurídico, como comenta Nicole, sino también un derecho humano. Hay una cuestión importante, cuando empiezo a investigar había mucha información sobre transexualidad, muchísima, y había, por otro lado, muchísima información sobre paternidad, pero por separado, ¿sí? No se concebía que las personas trans efectivamente fueran madres de alguna manera. Lo que hago es conjuntarlo y crear un objeto. Esto es una cuestión académica, evidentemente, que se llama paternidad en personas trans.
jugando también con el término pater-mater y mater-pater, haciendo alusión a la transición en el caso de quienes transitan de un género a otro o quienes transitan de uno a otro de manera intermitente, que sabemos que también pasa. Ustedes son expertos y expertas en ello. Y entonces me encuentro con una serie de subrepresentaciones acerca de las personas que no se autoidentifican como fueron asignados socialmente al nacer, porque se les considera personas solas, sin redes sociales, hablo de la literatura, y como personas no aptas. De hecho, parte de la investigación tiene un sesgo muy importante porque la investigación iba dirigida a pueden ser papás, mamás, están aptos para ello, los hijos e hijas van a presentar algún problema en el futuro. Entonces, esto es un error en la academia cuando se hace investigación. Y porque en la realidad y en las distintas realidades me enfrento con que evidentemente con permiso y sin permiso de la ciencia y de cualquier institución, las personas trans acceden a la maternidad y a la paternidad. Algo que había mucho en la literatura es que de las pocas vías posibles era a través de la adopción y a través de lo que en México, y quiero pensar que en algunos países también sucede, que es que se regale, literal, el término, regalar un niño o una niña, ¿sí? No obstante, lo que yo me encuentro en el andar o en el caminar de la investigación, y que es precisamente cuando conozco a Diana y llego a ProDiana, es que las personas que yo entrevisté, que fueron personas autoidentificadas como mujeres, acceden a la maternidad de la forma tradicional, lo pongo entre comillas. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que fueron asignadas como hombres al nacer, pero que se dan cuenta que no son hombres y que entonces transitan hacia una identidad femenina. En mi investigación no hubo hombres porque en el momento en que yo comienzo a hacer las entrevistas, por lo que me comentaban, debido a, digamos, las posibilidades identitarias que otorgan las hormonas y demás, los hombres en aquel momento histórico estaban menos interesados en hacerse visibles, y en cambio las mujeres, como parte de su activismo y de una lucha personal, estuvieron dispuestas a dar su testimonio. Todas estas mujeres accedieron a la paternidad por la vía tradicional, es decir, provenían de relaciones inicialmente heterosexuales y género en apariencia, y durante ese transitar de la trayectoria de la relación es que se convierten en papás y mamás. Me interesaba en aquel momento al proyecto conocer precisamente entre muchas otras cosas, a qué obstáculos se enfrentaban, porque efectivamente tocaba puntos sensibles de la sociedad, que son derechos, pero que se presentan como tales, como son la familia, la pareja, la paternidad, la maternidad, el maternaje, el paternaje y el bienestar de niños, niñas, tal cual lo plantea el derecho. El bienestar del niño, de los menores, por encima de muchas cosas. Entonces, efectivamente, hay parejas y hay padres y madres que no presentan obstáculos a nivel social y cultural, pero yo me encontraba, de acuerdo a los testimonios, con que tiene que ver con varios de los factores que menciona Nicole. Retomando un término del feminismo, que es la transexualidad, efectivamente no solamente es la identidad sexogenérica ni la orientación del deseo. Además, efectivamente, la raza, etnia, la edad, el lugar de residencia, el nivel educativo, la condición socioeconómica. Particularmente me encontré con que la pasabilidad o el passing era un factor que contribuía a mayores obstáculos o menos obstáculos. Esto es algo que a la fecha todavía, dependiendo, claro, de la población con la que se trabaje, es a lo que yo me enfrento. Es decir, tenemos cánones de qué y estereotipos y marcadores sociales de qué es una mujer, de qué es un hombre,
y esto obstaculizaba a las personas que el passing, al cual literal me lo refieren, era menos exitoso, eran las que se enfrentaban con mayores problemas. ¿Sí? Porque había, digamos, estigma, discriminación en la calle, en las escuelas, en sus iglesias, en los hospitales y en algunos otros lugares. Yo no quiero presentar la maternidad trans y la paternidad trans como algo desastroso y que se sufre, porque también se disfruta, evidentemente, cuando se accede a ella por derecho legítimo, que es el deseo de ser padre, madre o como se le quiera nombrar, y de ejercer este paternaje y maternaje, es decir, las labores de cuidado, de apoyo, de respeto, de guía, de comprensión, de acompañamiento, me parece que es básicamente de lo que nos olvidamos en la sociedad. Y entonces, un aspecto importante también que me encuentro en la academia es que de las identidades LGBT+, como se les llama hace ya algún tiempo, las identidades trans son, y hablando de personas bisexuales, son, digamos, las poblaciones con las que menos se trabaja y que menos se investiga. Creo que esto de alguna manera contribuye a un mayor estigma y a una mayor discriminación por el desconocimiento. Evidentemente creo que academia, activismo y familias, bueno, obviamente con todo lo que implica los demás factores que conforman nuestra sociedad, esto facilitaría la vida y la labor de muchos papás y mamás trans que se identifican, se nombran o no se nombran, pero que finalmente están llevando a cabo esta labor de cuidado. Creo que haría mucho más habitable y evitaría los sesgos que tenemos en la academia, porque hay muchos prejuicios. Yo les voy a decir algo. Cuando planteaba el tema, uno de mis comités me decían pues, que no era tema, me explicó, qué son las personas transexuales, travestis, transgéneros, qué tiene que ver con la maternidad. Tuve que encontrarme con un comité de mujeres feministas, inteligentes y demás que me dijeron, por supuesto, adelante, claro, vamos a conocer un poco más, porque no es que la academia dé un conocimiento sobre ustedes, la academia se nutre del conocimiento que ustedes nos proporcionan y nos retroalimentamos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para finalizar, solamente creo que es una labor de cuidado, de respeto y que debiera cuidarse menos, disculpen la expresión, las envolturas identitarias y corpóreas y fijarse más en lo que constituye en sí la maternidad y la paternidad. Gracias. ¿Qué tal, amigas y amigos? Pues ha sido un gusto otra vez encontrarme aquí con ustedes. Como pueden ver, ha sido un abanico amplio, ¿no?, de ponentes, de diferentes mujeres y por supuesto también compañeros que han participado en este encuentro internacional. Pues fue un gusto realmente escuchar a la doctora María Olga Mejía Ansúrez. Recordemos que los lazos de parentesco que venimos arrastrando, al menos nuestra sociedad occidental, judio-cristiana, canónica, y podríamos llamar jurídica canónica, que ha heredado todas estas ideas de paterfamilia, del padre, ¿no?, como parte fundamental de esta estructura en la que hemos vivido y que conocemos como familia. Poco a poco se ha quedado corta esta visión de construcción de núcleos familiares, la idea de parentesco. La antropología del siglo XIX, particularmente, por supuesto, la antropología del 20, vio una variedad amplísima en las sociedades, aquellas llamadas en su momento exóticas o primitivas, vieron que las estructuras de parentesco, por pensar tan solo en Lévi-Strauss o en algunos otros grandes pensadoras y pensadores, mostró que justo lo que pensábamos que era natural, que era lo correcto, que era lo universal, realmente podía relativizarse, ¿no? Por ejemplo, el relativismo cultural, de los estudios culturales en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Una pléyade de autores y autoras nos mostraron que nuestra realidad que vivimos como
el eje universal o como lo universal de lo humano, en realidad es relativo. Y estas ponencias nos muestran justo esta variedad. Por supuesto, ahora quiero dar paso a mi queridísima Rochelle Terranova, una gran mujer activista que ha visibilizado mucho desde su labor en diferentes facetas, en cabaret, en el espectáculo, pero también como empresaria. Doctora María Olga, que también esa parte la disfrutamos porque es un hecho que somos sujetos de derechos, hombres y mujeres trans, para ser padres o madres, pero que la sociedad nos los ha negado es algo muy de lucha que hemos tenido que librar nosotros para disfrutarlo de esa manera. En mi caso, yo fui madre afortunada de una sobrina, porque mi hermana fue madre soltera. Ella es mi hija Paola, ella es Paola. Esta foto es de hace algunos años, todavía estábamos más jóvenes las dos. Y entonces de esa manera me pude convertir en madre sin yo buscarlo, porque no había ninguna figura paterna en casa. Entonces, imagínense que yo transicioné tanto como mujer, ¿no? Como de niño trans a mujer, y también transicioné de ser un padre a una madre, porque esta hija mía, que yo tenía alrededor, era adolescente, cuando ella me empezó a llamar papá, porque era la única figura masculina que existía en casa, porque estábamos mi madre, mi hermana y yo. Entonces ella empezó a decirlo de esa manera, que con el transcurso de mi transición aprendió a llamarme Pamá, ¿no? Esta forma que vamos buscando nosotros, te vas adecuando a la vida, y que para sentirte dentro de esa sociedad vas adecuando tu familia. Y de esa manera pude disfrutarla, pude sufrirla, porque también uno sufre los hijos de la misma manera que los padres biológicos, porque tienes que pagar escuela, porque tienes que lidiar con el qué dirán en la sociedad, el qué dirán en su escuela misma, ¿no? Que era señalada por primero llevar a un padre a acompañar a la escuela y después a acompañarla ya como madre. Ella tuvo que tener su transición a la vez que yo, para que hacerse respetar, para que la sociedad nos respetara. Y de esa manera fuimos creciendo. Tuvimos que hacerlo de manera legal, porque yo quería sacarla a viajar. Por ejemplo, cuando cumplió 15 años, la llevé a Disney World, porque era ella lo que anhelaba, y entonces, como los papeles no estaban adecuados, tuvimos que librar una larga batalla legal para poderlo lograr. Obviamente sí les cuento que fue ardua esta situación legal, porque además en ese momento ni siquiera estaba tan avanzada los derechos para nosotras como mujeres y hombres trans, y seguíamos siendo vulnerados, discriminados y sobajados en cualquiera de nuestros derechos, y más cuando era tan extraño que nosotras las mujeres trans fuéramos madres, y madres amorosas, porque la gente que critica el hecho que seamos madres o padres
Son esos padres y madres que ni siquiera son amorosos con sus hijos. Son esa sociedad heteronormada que sigue siendo educando a sus hijos con violencia, con desapego, sin amor, porque además recordemos que las familias somos diversas. Lo ideal sería que fuéramos la familia Disney, ¿no? Que fuera mamá, papá, hijitos, el perrito y un carrito para seguir viviendo en nuestro pequeño paraíso. Pero las familias somos diversas per se. La abuela es la matriarca de varios hijos porque ha sido abandonada por algún esposo. Las madres han sacado a sus hijos adelante, porque son abandonadas también, y que esas son familias diversas, o dos mujeres, dos hermanas que pueden criar a una sobrina, no sé. Sabemos perfectamente que las familias siempre hemos sido diversas y que nosotros hemos luchado para que se nos respete como familia. En el caso de mi hija, ella ha crecido como una mujer que yo la percibo sana, ha terminado una carrera de comunicación, ella dice ser de orientación heterosexual, está en reunión con su pareja y ahora también tengo a mi nieta, ella es mi nieta Luna, que ahora también está con nosotros, ella ya va a cumplir 5 años y que seguimos conformando una familia diversa. Mi hija creció entre toda la diversidad sexual, porque en mi casa estaba la gente gay, tanto hombres como mujeres, mis amigas travestis, mis amigas transexuales, mis amigos bisexuales tal vez, y que ella lo empezó a vivir con una normalidad, con una sana orientación incluso, porque comprendió y ha respetado a toda esa diversidad. Más allá de que nosotros podamos ser algo dañino para esas infancias, somos un núcleo que podemos ser muy positivo y educar a estos niños con respeto hacia los demás, porque nosotros no hemos sido respetados. De igual manera, ahora mi nieta Luna está creciendo dentro de Casa Rochelle, conviviendo con toda esta diversidad sexual, y la niña no pregunta cosas como si es hombre o mujer. Ella está aprendiendo a querer y a respetar a la gente como es. Así es que esa es una parte muy importante. Busquemos la adopción, busquemos ese derecho de los niños a tener una familia, un techo, una educación. Hagámoslo por todos nosotros, porque somos unos padres y madres amorosos. Gracias. ¿Qué tal, amigos y amigas? Pues ya estamos aquí de regreso. Una delicia escuchar a mi queridísima Rochelle con toda esta experiencia como activista y como madre, ¿no? Bueno, pues en este momento, como pensamos las paternidades, ¿verdad? El padre, dijera Freud, en esta sociedad, al menos la victoriana y luego la posvictoriana, cómo nos marca, ¿verdad? El padre y la paternidad. Decía Freud, por cierto, como el padre has de ser, pero como el padre nunca has de ser, ¿no? Entonces, esta fuerza que tiene nuestra sociedad todavía, la figura paterna, y tomando en cuenta las múltiples constelaciones y las maneras de construir familia, pues a mí me da muchísimo gusto irme hasta allá, hasta el Cono Sur, con el mismísimo Benjamín Génova, que nos va a hablar justo de las paternidades trans. Adelante. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Benjamín Génova, soy de Argentina, soy de la provincia de Neuquén, de la Patagonia Argentina. La verdad que estoy muy contento, muy agradecido por esta enorme invitación. Un placer escucharlas, compartir con ustedes, compartir nuestras experiencias, nuestros saberes, nuestros conocimientos, encontrarnos, generar redes. Me parece súper valioso, súper importante para la población trans, para el colectivo LGBTI+. Así que muy contento y muy agradecido para empezar con Prodiana, con todo el equipo maravilloso que la verdad está saliendo extraordinario, porque a la vez, por supuesto, que estoy siguiendo en las redes. Bueno, contarles que yo soy padre
tengo 35 años, fui padre muy joven, era apenas un niño. Como varón trans, la verdad que no tuve mucha suerte y mucha información cuando era niño. Yo crecí en la zona del Alto Valle de la Patagonia Argentina, y era una zona rural donde prácticamente la información no llegaba, ¿no? Y además de que todo esto no se hablaba, no se conocía, no existían estas redes maravillosas que hoy existen. Fue muy difícil para mí en principio ponerle un nombre a mi identidad, ¿sí? Eso fue muy difícil, pero sí intentaba hacerlo a través de cómo me empezaba a expresar a partir de los 6, 7 años. Empezaba como a elegir aquellas cosas que socialmente y culturalmente están asignadas a los varones, y era bastante complicado en casa porque tengo 3 hermanos varones y se supone que yo era la única niña de esta familia. Eso me trajo muchos problemas a nivel familiar, a tal punto que quedo sobreviviendo en la calle, porque no es que las personas vivimos en la calle, sobrevivimos en la calle, ¿no? Estuve en una situación de calle con apenas 14 años recién cumplidos, y la verdad que me expuse a situaciones de mucha violencia y discriminación siendo apenas un niño, ¿no? Casi a los 15 años de edad tuve a mi primer hija. Yo cuando me enteré de que estaba embarazado, claramente no había hecho mi transición social todavía, ¿no? Esto que a mí me pasaba en relación a mi identidad de género todavía no lo había podido poner en palabras porque justamente no existía un lugar o alguna persona que me pudiera acompañar, o al menos yo no la encontré en ese momento, ¿no? Y fue muy difícil. Me entero que estaba esperando un bebé y pensaba en ese momento, con mucho desconocimiento, por supuesto, que si yo tomaba la decisión de tener a mi bebé, me iba a cerrar para siempre la posibilidad de contar quién era yo, cuál era mi identidad de género, ¿no? Pensaba en ese momento, con apenas 14 años, me decía a mí mismo, si yo tengo mi bebé, después no voy a poder contar que soy Benjamín, porque ese nombre lo elegí desde que tenía 5 años, que iba al jardín de infantes. Y la verdad que entre todo ese desconocimiento, esos temores, esa soledad, porque todo esto lo transité solo, decidí tener a mi bebé que hoy en la actualidad tiene 20 años, y la verdad que fue muy difícil, porque esto que les cuento, que pensé que no iba a existir nunca más la posibilidad de contar que mi identidad de género no era la que todos pensaban, pensé que no iba a pasar nunca más. Entonces, ¿qué hice en ese momento? Intentar amoldarme, digamos, a lo que la sociedad esperaba de mí, lo que mi familia esperaba de mí, lo que ese bebé iba a esperar de mí, porque se suponía que era su mamá. Y traté de amoldarme a eso. La verdad que fue muy difícil, porque claramente mi identidad de género no era mujer. ¿Y cómo hacía para disimular eso, no? ¿Cómo tenemos que hacer las personas trans para que el resto de la sociedad nos vea como a ellos y a ellas les sienta cómodo? Y muchas veces nosotros sacrificamos nuestra propia vida, nuestra propia identidad, nuestra propia libertad para poder ser quienes somos realmente. La verdad que yo lo sufrí 10 años, porque a los 25 años recién pude contar que yo era Benjamín y que siempre había sido Benjamín. A los 20 años tuve a mi segunda hija, que ahora tiene 15 años, y esa posibilidad, insisto en esto, ¿no?, de poder contar sobre mi identidad, yo la veía, apenas la recordaba en mis sueños, porque ya se había ido hasta de mis sueños esa posibilidad. Cuando en un momento, afortunadamente, me cruzo en una marcha del orgullo acá en Neuquén, me cruzo con Claudia Pía Baudraco, una activista reconocidísima de nuestro país, impulsora de la ley de identidad de género. La encuentro en una marcha a la cual yo asistía siempre, pero como escondido, ¿no? Porque yo no contaba quién era, yo iba como a acompañar. O si se quiere, la sociedad me veía como una mujer lesbiana y nada más, que claramente me sirvió como un escudo decir muchas veces de que era lesbiana porque era un lugar cómodo, ¿no? Pero la realidad es que tampoco era lesbiana porque nunca fui mujer. Y me la encuentro a Claudia Pía en ese momento, en el año 2010, 2011, la verdad que no recuerdo, fue hace mucho tiempo. Me la encuentro hablando de un proyecto de ley de identidad de género. Y en aquellos tiempos logro ponerle un nombre a mi identidad y logro decir, soy un varón trans,
porque yo claramente sabía lo que me pasaba, pero no sabía cómo ponerlo en palabras. Y después empecé a pensar de que sí podía volver a mi vida esa posibilidad de contar quién había sido siempre y poder ser feliz. Pero ahí me encontraba con todos aquellos miedos de enfrentar a las personas que desde el primer momento me abrazaron, que eran mis hijas. Pero bueno, en esta construcción patriarcal en la que vivimos, ¿no? Como una madre le iba a decir a sus hijas que en realidad era padre. Ya era mucho con que supieran que a lo mejor era lesbiana. Y un día me animo y les cuento, le conté primero a la más chiquitita, que en ese momento tenía 5 años, y la respuesta que me dio ella cuando yo le cuento que era un varón, que yo siempre había sido un varón y que no lo había podido contar, ella me preguntó, ¿por qué no lo dijiste antes? Yo la verdad que pensé que me iba a rechazar, porque es lo que siempre pensamos, porque es lo que nos han hecho creer siempre, que hasta nuestros propios hijos nos pueden rechazar, pero no. Mi hija me abrazó, lloró, y me emociona contarlo claramente. Y me preguntó, ¿por qué no lo contaste antes? Así con la inocencia de una niña de 5 años. ¿Cómo no dijiste antes? Y bueno, ella me ayudó ahí medio a contener ese secreto hasta que me animé a contarle a la más grande, porque en el medio de todo esto, mi familia, creyendo que yo no iba a poder criar a mi hija, me la habían quitado. Los primeros 8 años de vida de mi hija mayor, yo no lo viví con ella. No viví su crianza, no la acompañé a la escuela, y fue muy difícil y muy triste, no solamente para mí, para ella, porque yo ya me estaba adaptando a que la vida no, me iba a golpear por ser como era. Pero a mi hija, ¿cómo le decía? Que capaz con suerte nos podíamos ver algún fin de semana, y a escondidas. Entonces, cuando le cuento a la más chica y después me animo en compañía de mi hija más chica, a modo de complicidad, se lo cuento a mi hija más grande y me preguntó lo mismo. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Qué pasó? Yo tenía los mayores miedos, y les cuento, compañeras, compañeros, tenía el mayor miedo que ellas me rechacen. Ya no me importaba nada, no me importaba el rechazo social o de mi familia extendida, porque ya lo habían hecho. A mí me preocupaban ellas, que ellas me dejaran de querer, o que me vieran como una persona rara o diferente. Y la verdad que ahí me di cuenta que yo, en algún punto, con las herramientas que tenía y como pude, le había estado enseñando a mis hijas que teníamos que respetar a las personas, sean como sean. Mientras que sean felices, mientras que no nos hagan daño. Y ahí me di cuenta que eso era el reflejo de lo que yo le había podido ir enseñando en la vida. Y bueno, y ahí comenzó una transición social, ¿no? Y colectiva, porque no era solo mi transición. No era que yo pasaba de ser una mujer, socialmente hablando, a ser un varón, no. También ellas tenían que hacer una transición, era una transición colectiva. Y mis amistades, y mi mamá, mi papá, mis 3 hermanos, pero siempre yo pensando en ellas, ¿no? Tuve la fortuna de transitar todo esto en pleno auge de la conquista de derechos en nuestro país, ¿no? Hablando de la Ley de Identidad de Género en el año 2012, y eso me sirvió muchísimo a mí como escudo a la hora de empezar a presentarme como el papá de mis hijas, socialmente, ¿no? En sus escuelas, en sus tareas cotidianas. No fue tan difícil esa parte. Sí, siguió sucediendo alguna que otra situación en torno a lo que la sociedad siempre espera, ¿no? Porque más de una vez en alguna consulta médica llevando a mis hijas me preguntaban por la mamá. ¿Por qué no vino la mamá? Porque se espera que siempre la madre sea la que dé el cuidado, ¿no? Y yo le respondía, yo soy el papá y soy la mamá también. Y ahí aprovechando, ¿no?, esta cuestión que tenemos los activistas, las activistas, los militantes, a decir, te puedo explicar si querés. Y ahí aprovechábamos en conjunto, ya con ellas también, porque hoy en día ellas tranquilamente podrían estar en una actividad como esta, compartiendo desde su propia experiencia lo que fue transitar todo esto. Y fue así como socialmente empezamos a instalar y a visibilizar, porque desde allí nace también la posibilidad de organizarnos como varones trans acá en nuestra Patagonia, en nuestra provincia, y comenzamos a gestar una organización de varones trans, y hoy en día somos personas adultas trans,
también infancias y adolescencias a las que acompañamos y visibilizamos. Y también afortunadamente, gracias al marco legal que existe en nuestro país, por supuesto que vinieron de la mano de gobiernos populares que nos escucharon, como ha sido la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. La ley de fertilización asistida le permite hoy en la actualidad a muchos de nuestros compañeros que puedan ser padres con sus propios óvulos, que puedan ir a la salud pública, porque recordemos que la salud acá en Argentina es gratuita, la salud pública, y a través de insistencia, porque tampoco es tan fácil, porque por supuesto que existe el marco legal, pero también existe todavía la necesidad de generar el cambio social y que esa igualdad sea real, ¿no? Porque muchas veces tenemos que transitar los pasillos de las oficinas, de los hospitales, de cualquier lugar, con la ley de identidad de género en la mano. Pero fue así, como toda esta transición, que yo les puedo asegurar que pensé que jamás en la vida lo iba a poder hacer, lo pude lograr. Mis hijas son personas felices, son personas libres y personas que se proyectan también de la mano de un papá trans. Lo único que a mí me queda como recuerdo, si se quiere, de aquella primera maternidad, son dibujos, recuerdos, donde mis hijas me describían, mamá te amo mucho, y por supuesto que lo guardo con muchísimo amor, y yo siempre quiero destacar esto, ¿no? Yo siempre comparto esto, y por eso mi agradecimiento con ustedes por esta posibilidad, porque hay muchísimos varones trans, compañeros adultos, que aún siguen postergando su vida libremente por creer que la sociedad los va a excluir, los va a discriminar, o no van a poder tener una familia con hijos. Entonces, alentar a estas personas y que sepan que somos muchas las personas, somos muchos varones trans que somos padres, que lo hemos sido antes de nuestras transiciones y lo estamos proyectando también ahora. Porque tanto que hablamos de los derechos humanos, bueno, esto también tiene que ver con los derechos humanos. Nosotros somos personas, como bien dijeron todas las compañeras que me antecedieron y en toda esta actividad. Así que alentar a estos compañeros y que sepan que claramente es posible poder tener una familia con hijos, y si desean hacerlo, que realmente lo hagan, porque se van a encontrar con un mundo maravilloso y con mucha gente acompañándolas, acompañándolos. Así que nada, muchísimas gracias. Les dejo un saludo de parte de mis hijas que estaban muy felices de poder contar esto y visibilizarlo. Y nada, sepan que estamos siempre a disposición de articular y de compartir experiencias porque enriquece muchísimo a la sociedad. Y un saludo enorme a toda la gente de México, que es la primera vez que tengo el placer de compartir con ustedes. Así que muchas gracias. Muy bien, pues ha sido un verdadero placer escuchar todas estas narrativas que necesitamos, narrativas en las que necesitamos encontrarnos, reencontrarnos, porque ha habido toda una producción discursiva donde no nos hallábamos, pero no necesariamente, siempre ha habido resquicios en los cuales podemos encontrar. Recuerdo hace muchos años, ustedes recordarán, bueno, yo estoy jovencita todavía, pero tal vez ustedes recordarán aquellas películas, por ejemplo, de Riften, Un lugar sin límites, ¿no? El fabuloso personaje de la Manuela. O recordarán, por ejemplo, también Todo sobre mi madre de Almodóvar. Justo estas historias que nos enriquecen porque necesitábamos vernos, decir existimos. Y al vernos en la pantalla, al vernos en estos medios que estaban cooptados por lo mainstream o por lo que se construía como la normalidad, nos dejaban, digamos, ese sabor de boca de vacío. Pero hoy estamos muy contentas de tener a maravillosas personas como precisamente el compañero Benjamín Génova de allá del Cono Sur. Y bueno, nada más para finalizar, quiero comentar que la compañera María Clemente tuvo dificultades técnicas de conexión, pero sin duda pues esperemos que se restablezcan a la brevedad y damos paso pues al cierre de esta maravillosa mesa y esperen la siguiente mesa que en unos minutos más comienza justo aquí en Prodiana, en la página de Prodiana de Facebook. Sean bienvenidas y bienvenidos.